Hola, ¿qué tal? Buenos días. En esta oportunidad vamos a resolver temas de vibraciones mecánicas, vibraciones libres no amortiguadas, ondas, vibraciones y acústica. A continuación resolveremos algunos ejercicios con los temas ya mencionados. Primer ejercicio. Nos dice que una masa de 2.5 kilogramos está suspendida en un plano vertical por tres soportes, resortes, según se muestra en la figura. Si el bloque se desplaza 6 milímetros hacia abajo a partir de su equilibrio y está en reposo cuando t es igual a cero, determinar el periodo de frecuencia y velocidad angular, las ecuaciones de la posición, velocidad y aceleración de la masa en función del tiempo, las gráficas de las ecuaciones de la posición, velocidad y aceleración de la masa en función del tiempo, también indicar en qué tiempo ocurre la posición, velocidad y aceleración máxima, el valor de la velocidad en la posición y en la aceleración cuando el tiempo sea 6 segundos. A continuación resolveremos este ejercicio, el cual es del primer tema, vibraciones libres no amortiguadas. Solución. Realizamos un DCL del cuerpo que está en equilibrio el cual daremos valor para K1 será igual a la mitad de la K más la mitad de la K. K1 será acá. Esto resulta también el K2 sabemos que es igual a 3 kilonewtons por metro. El K1 es 1 kilonewtons por metro. El K total será igual a 3 menos 1 es igual a 2 kilonewtons por metro. En sistemas internacionales diremos que es 2000 newtons por metro. La primera pregunta nos dice que calculemos el periodo, frecuencia y la velocidad angular. Para cual si sabemos que la velocidad angular W es igual a la raíz de la K total sobre la masa. Entonces tenemos que el K total es a 2000 newtons por metro y la masa es de 2.5 kilogramos. Esto es igual a 28.28 radiales sobre segundos. Eso es la velocidad angular. También nos dice determinar la frecuencia. Sabemos que la frecuencia es igual a 1 entre t, que es el periodo. Pero también sabemos que el periodo t es igual a 2pi sobre la velocidad angular. Y esto es igual que 2pi sobre 28.28, el cual nos da 0.22 segundos. Reemplazando entonces en la frecuencia diríamos que es 1 entre 22, 0.22, el cual es 4.55 Hz. Eso sería para la pregunta número 1. A continuación vamos a resolver la pregunta número 2, para la cual voy a borrar, pues no tengo espacio. Y nos dice las ecuaciones de la posición, velocidad y aceleración de la masa en función al tiempo. Si la ecuación de la posición esta ecuación ya demostrada en clase es
x igual al desplazamiento coseno de la velocidad angular por el tiempo más la fase. Para nuestro caso la fase es igual a 0. Entonces nuestra ecuación nos dice que se desplaza 6 milímetros. Esto quiere decir que 0.006 coseno de WT. Esto sería nuestra ecuación de posición. Ahora de velocidad. También sería la derivada de la posición, el cual es igual a menos xn velocidad angular seno de velocidad angular por t más la fase, y sabemos que la fase es 0. Entonces la velocidad, si el desplazamiento es 0.006 metros, la velocidad angular ya determinada, que es de 28.28, sería seno de WT. Por lo tanto la velocidad es igual a menos 0.17 seno de WT. La aceleración es igual a la derivada de la velocidad, el cual es menos el desplazamiento por la velocidad angular al cuadrado coseno de la velocidad angular por tiempo más la fase, que es igual a 0. La aceleración, la ecuación de la aceleración, esta es de la velocidad, la ecuación de la aceleración sería menos 0.06 por 28.28 al cuadrado coseno de Lt. Entonces la ecuación de la aceleración sería a menos 4.80 coseno de la velocidad angular. Esta es la ecuación de la aceleración. Si sabemos que la velocidad angular es 28.28. Este es radiales por segundo. Esa sería la respuesta del inciso B. En la C nos pide la gráfica de las ecuaciones de la posición, velocidad y aceleración de la masa en función al tiempo. Entonces, la gráfica de la posición al inciso C, la posición sería, nos dice que se desplaza de cuando nos dice que se desplaza hacia abajo 0.06 milímetros. Entonces la función sería la siguiente. Esto está en función al tiempo y esto en función a su desplazamiento. Entonces acá es la mitad del tiempo, acá es la tercera 3/4 tiempo,
y acá es un cuarto del tiempo. Esa sería la ecuación de la posición. Reemplazando nos tendría como el tiempo. Hemos determinado que es igual a 0.22 segundos. Entonces aquí nos daría 0.11 segundos. Se encontraría a la mitad de nuestra gráfica. Después sería 0.055 y el siguiente sería 0.165. Esa es la ecuación de la posición. Para la ecuación de la velocidad, esta está en función de su desplazamiento y su velocidad angular, y el tiempo decimos que parte desde reposo. Eso quiere decir que en un tiempo cero y en este mismo tiempo sería 0.11, 0.055 segundos, segundo, y aquí es 0.165 segundos, 0.22 segundos, que es el total. En la aceleración, la aceleración es lo contrario. Ocurre que su gráfica es así. Y este es en xn w al cuadrado, es xn w al cuadrado. De la misma forma, la aceleración máxima ocurriría en este tiempo, 0.11 segundos, y nuestro total es 0.22 segundos en función del tiempo. Estas tres gráficas son de la posición, la velocidad y la aceleración. La siguiente pregunta nos dice indicar en el tiempo en que ocurre la posición, la velocidad y la aceleración máxima. Explicando en esta gráfica, la posición máxima ocurrirá en este punto, la velocidad en este punto. Entonces, ahí tendremos la posición máxima y la aceleración máxima y la velocidad máxima. Ahora, resolviendo el inciso D, decimos que la posición máxima es igual cuando el desplazamiento sea máximo, y este es 0.06 metros. En el caso de la velocidad máxima, ocurre cuando su desplazamiento máximo por su velocidad angular, y este es 0.0, aquí es 0.06, como eran milímetros, 6 metros. 0.06 metros por la velocidad angular, que es 28 radiales por segundo, y esto es igual a 0.17. Sabemos que esto es negativo. Esta es la velocidad máxima. La aceleración máxima ocurre cuando su desplazamiento es 0.06 multiplicado por su velocidad angular al cuadrado. Eso quiere decir que 0.006 por 28
4.28 al cuadrado. Y este es menos 4.72 metros sobre segundo al cuadrado. En estos tres casos ocurre que será el máximo en el caso de desplazamiento, velocidad y aceleración. Esa es la respuesta número 1. Bien, ahora resolveremos la pregunta número 2, que nos dice: una ambulancia A va en dirección a un hospital. Se sabe que su sirena tiene una frecuencia de 510 Hz. Justo en ese momento sale raudamente una ambulancia B del hospital y mide la frecuencia de la otra ambulancia, resultando 560 Hz. Si tenemos un móvil C con la velocidad de 35 metros por segundo, con la misma dirección que la ambulancia B, y mide una frecuencia de ambulancia A que resulta en 595 Hz, y los datos atmosféricos son 35 grados Celsius de temperatura, la aceleración adiabática 1.4, el porcentaje de oxígeno 20, porcentaje de nitrógeno 75 y de dióxido de carbono 5. Nos pide calcular la velocidad de la ambulancia A y B, el tiempo en que A llega al hospital si A y B están inicialmente a 20 kilómetros. Comenzamos con determinando la velocidad del sonido. Según sus datos atmosféricos, nos dice: para la velocidad del sonido tendremos que usar la siguiente fórmula: la constante adiabática, R, y la temperatura sobre la masa. Tenemos la constante adiabática, sabemos el R y la temperatura. El R es igual a 8.24. La temperatura tiene que estar en Kelvin, la cual, si es 35 grados Celsius más 273, será igual a 308 Kelvin. La constante adiabática es de 1.4 y la masa no lo tenemos, por la cual hallaremos en función a su peso atómico. Si sabemos que entonces la masa sería igual a 16 gramos molecular por el porcentaje, que es 0.20, más 14 gramos molecular por el porcentaje, que es 75%, más del dióxido de carbono, que es 0.44.1 por el 5%. La masa molecular atómica, es de 233.75 gramos mol. Entonces, ahora sí, la velocidad del sonido sería igual a la raíz cuadrada de 1.4 por 8.34 por 308 sobre 233.75 por 10 a la menos 3, porque tiene que estar en kilogramos. Y este es igual a 124.03 metros por segundo. Esa sería la velocidad del sonido. Entonces, la velocidad del sonido tenemos 124.03 metros por segundo. Bien, nos pide la velocidad de la ambulancia A y B. Si sabemos que por fórmula que la frecuencia inicial es igual a la frecuencia por las velocidades del sonido más la velocidad en B,
sobre la velocidad del sonido menos la velocidad A. También decimos que la velocidad es igual a las frecuencias, bueno, la velocidad del sonido más la velocidad C de la velocidad del sonido menos la velocidad de A. Reemplazando los datos 1 y 2. En 2 decimos que entonces reemplazando en la ecuación número 2, que son las fórmulas generales del efecto Doppler, tenemos que la frecuencia observada, o sea, 595, es igual a la frecuencia de fuente, que es 510, y esto es a 124.03, frecuencia del sonido, más la velocidad de C, que es de 35, todo sobre 124.03 menos la velocidad en A. Determinamos que la velocidad de A es igual a menos 12.28 metros por segundo. Entonces, decimos que 3 en 1. Reemplazando tenemos que la velocidad, entonces reemplazando 3 en 1, decimos que si sabemos que la frecuencia del observador es de 550 y esta es igual a la frecuencia de fuente, que es de 560, multiplicado por la velocidad del sonido, que es 124.03, más la velocidad B, no lo sabemos, sobre 124.03 menos la velocidad A, que nos ha salido 12.28. Determinando la velocidad B, finalmente nos sale 9.85 metros por segundo. Eso sería para la pregunta, para el inciso A. El inciso B nos dice el tiempo en que A llega al hospital si se sabe que B está inicialmente a 20 kilómetros. Si entre A y B hay una distancia de 20 kilómetros, inicialmente sabemos que la velocidad A será igual a la distancia entre el tiempo. Entonces, el tiempo será igual a la distancia entre la velocidad A. El tiempo es igual a 20.000 metros sobre la velocidad, que es 12.28 metros por segundo. Eliminamos metros, nos sale 1628.66 segundos. Esa es la respuesta del inciso B. Continuando con la resolución de los ejercicios, tenemos el ejercicio número 3. Nos dice que se tiene dos equipos de sonidos con una potencia de 10 kilowatts y 20 kilowatts en cuartos cuadrangulares de lado 10 metros y 15 metros respectivamente, y ubicados en el centro. Nos dice que ambos cuartos son continuos y aislados acústicamente, pero separados por una pared
una puerta en una pared común. Se sabe que la variación de decibeles es de 20 y esto puede producir una contaminación. Indicar si al pasar al otro cuarto es posible sufrir esta contaminación. Entonces, graficando lo descrito en la pregunta número 3, tenemos el cuarto número 1 y el cuarto número 2. Nos dice cuadrangular y sabemos que la potencia generan unas ondas y estas son circulares, entonces está inscrito en cada cuadrangular. Para lo cual también sabemos que la potencia es igual a la intensidad por el área. Si sabemos, entonces determinando la intensidad 1, decimos que 10 kilowatts es igual a 4pi radio cuadrado. Y este es igual a 0.0318 kilowatts por metro cuadrado. El radio es 5 metros. La intensidad 2 entonces será 20 kilowatts sobre 4pi radio cuadrado, también es pi. Y este es igual a 0.0283 kilowatts por metro cuadrado. El radio aquí es 7.5 metros. La diferencia de decibeles, o sea, el decibel número 2, el decibel número 1, que nos dará cuando pasamos de un cuarto a otro, es igual a 10 logaritmo de la intensidad 2 sobre la intensidad 1. Y esto es igual a 10 logaritmo de, si tenemos que la intensidad está en kilonewtons, kilowatts, pasamos a watts, sería 31.8 sobre 28.3 watts metros cuadrados. Esta diferencia de decibeles sería igual a 0.56 decibeles. Entonces, como la pregunta nos dice indicar si al pasar de un cuarto al otro es posible sufrir esta contaminación, nos dice que por 20 decibeles se produce contaminación acústica. Entonces, en 0.56 decibeles no se produce contaminación acústica. Esa sería la respuesta. Continuando con la resolución de los ejercicios, el ejercicio número 4 nos dice: se tiene un tubo abierto con el cual se requiere obtener una frecuencia de 450 Hz en una atmósfera de 32 grados Celsius. Si se sabe que dicha atmósfera está compuesta por hidrógeno en un 79% y oxígeno en un 21%, y la constante adiabática es de 1.2, calcular la longitud en el primer sobretono. Para este ejercicio sabremos que si decimos en el primer sobretono, tendremos que n será igual a 2. Entonces la fórmula para una frecuencia de característica para un tubo abierto es igual por la velocidad entre 2L. Ahora la velocidad del sonido no tenemos, por la cual calcularemos en función a su porcentajes. Decimos que la velocidad
La velocidad es a la raíz constante adiabática por R por la temperatura entre la masa. Sabemos que la masa es igual a 1.008 por 79 más 16 del oxígeno, que es igual a por 21. Esta masa es igual a 415.63 gramos mol. Entonces la masa en kilogramos sería 0.4156 kilogramos mol. Reemplazando tenemos que 1.2 por 8.34 por la temperatura. Sabemos que la temperatura nos dice que está a un 32 grados Celsius. Sumamos 273 para convertirlo a Kelvin. Tenemos 305 grados Kelvin. Entonces reemplazamos 305 entre 0.4156. La velocidad será igual a 85.56. Este es 85 metros por segundo. Entonces ya tenemos la velocidad. Nos dice se tiene un tubo abierto con la cual se quiere obtener una frecuencia de 450. Reemplazamos la frecuencia en la ecuación. El n sabemos que es 2, porque nos dicen en el primer sobretono, la velocidad es 85.56, 2 por la longitud. La longitud será igual a 0.19 metros. Para comprobar si está en lo correcto, también podremos decir que la frecuencia es igual a la velocidad entre la longitud de onda. Entonces tenemos 450 es igual a 85.56 entre la longitud de onda. La longitud de onda es igual a 0.19. Entonces la longitud de onda es igual a 2, que es n, por 2 por la longitud de onda, que es 0.19, entre 4. 0.19 metros. Esos son todos los ejercicios que deberíamos de desarrollar, esperando que les sirva. Muchas gracias.